La semana pasada hablamos de la parte psicológica relacionada con el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. El día de hoy, esta noche vamos a hablar de la parte legal. ¿Qué defensa tienen los niños y las niñas cuando son abusados sexualmente? Como padres de familia y tutores debemos estar alertas a las señales que indiquen que nuestros niños han sido abusados sexualmente. A quien comete este delito se le impone una pena de 6 a 10 años de prisión. Es por ello que esta noche vamos a platicar con el abogado Héctor Pérez Rivera. Él es especialista en derechos humanos y nos dirá qué es lo que se debe de hacer para denunciar el abuso infantil y castigar a los culpables. Quédese con nosotros esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy, muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Vaya tema el que vamos a tocar esta noche, dando continuación al programa que presentamos el sábado pasado. El sábado pasado hablamos de la parte psicológica de lo que representa la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión vamos a dedicarnos al tema legal. ¿Cuál es la defensa que tienen las niñas, los niños y los adolescentes hoy en día? ¿Qué se puede hacer para defender a los niños, a las niñas y a los adolescentes? ¿Ha cambiado el sistema? ¿Es distinto? ¿Qué se hace en esos momentos? ¿A dónde se acude? Mira, Lolita, en realidad hay muchas instancias a las que se puede acudir. Tenemos todos los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y contra personas adultas están reconocidos en las leyes penales de nuestro país y hay fiscalías especializadas para conocer este tipo de delitos. Hay fiscalías especializadas en atención a niños, niñas y adolescentes. Hay fiscalías especializadas en la atención de delitos sexuales. El tema es entender, por un lado, primero, cuáles son estas conductas que se pueden denunciar y por otro lado, cómo hacerlo de una forma que resulte muchísimo menos gravoso para las personas, ¿no? Que resulte mucho menos victimizante para las personas. Por un lado, están los delitos sexuales, llamémosle comunes, que Sí, es el abuso sexual, cuando hay tocamientos, que no tienen la intención de concretarse en una relación sexual. Está el delito de violación, que implica que una persona sea sometida a una penetración, ya sea vaginal, anal u oral, sin su consentimiento. Y correcto. existen todos los delitos asociados con la violencia sexual digital, que hoy niñas, adolescentes están muy expuestas y expuestos porque implica justo el difundir, almacenar imágenes con contenido sexual o también el intercambio de este tipo de materiales en redes sociales. Correcto. Sabemos que hay cuentas como por ejemplo Instagram que no limita el tipo de mensajería que se pueden enviar a través de sus redes y que esto ha sido propenso para que personas que cometen este tipo de crímenes utilicen las redes para intercambiar este tipo de contenidos con niñas, niños y adolescentes y que incluso dificulta la investigación porque los servidores se encuentran fuera del país, ¿no? Y Correcto. tiene su sede en Silicon Valley, en California. Todo esto puede ser delitos cuando se trata de personas adultas, aplica la conocida ley Olimpia, es decir, Correcto. delitos contra la intimidad sexual, pero cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, estamos en presencia de casos de pornografía infantil, que Pero esto además aquí hay una cosa que es muy importante, porque tal parece que de un tiempo a la fecha se puso de moda, por llamarlo de alguna forma, que los niños o las niñas empezaran a solicitar este tipo de fotos de desnudos e intercambiarlo para usarlo posteriormente a manera de chantaje, ¿no? es correcto. Este tema se ha vuelto un problema real que no solamente se resuelve desde el derecho penal, digo, en tu serie, en tu programa han
estado analizando distintos aspectos. En materia legal hay que señalar que almacenar, solicitar o difundir sin consentimiento de una persona material, contenido sexual explícito es un delito. Y cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, no puede haber consentimiento válido y además Claro. estamos en un delito mucho más grave, que es el delito de pornografía infantil, que está contenido en la Ley General de Trata de Personas, y entonces en este sentido, y estamos hablando de una pena que alcanza hasta los 25 años de prisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos casos? Y que era lo que yo platicaba con anterioridad con la psicóloga, cuando los niños, las niñas o los niños se callan lo que sucedió y pasa tiempo y tiempo y tiempo y hasta quizá meses o años posteriores es cuando deciden hablar y confesarle al padre o a la madre en su caso qué fue lo que vivió, de qué manera fueron ultrajados. El punto que tomas me parece muy interesante porque en realidad el problema ese es otro, es el tema de la prueba. En ese Eso. sentido, ya siempre pues se dice en estos casos cuando la agresión es antigua, pues incluso la víctima o su representante legal puede negarse a la revisión médica, señalando pues que en realidad ha pasado mucho tiempo y que el efecto de la revisión es mucho más grave que lo que puedes obtener en materia de evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Y voy con dos vías, ¿no? Por un lado, generalmente esto se trata de acreditar a través de periciales en materia de psicología. El tema es que la entrevista psicológica a niños, niñas y adolescentes debe seguir protocolos muy estrictos para obtener un testimonio verídico. Es decir, Correcto. se tiene que hacer a través de ciertas técnicas especializadas en la materia, en cómo se busca a las personas y qué se le tiene que preguntar, cómo se tiene que preguntar para que no sean respuestas inducidas y para que no se trate, por ejemplo, de incluso de falsos recuerdos, ¿no? Eso por un lado. Por otro Esto que lado, mencionas es muy importante porque yo he visto criaturas que después de sufrir este tipo de violencia pasan 2, 3 años, 4 años y no quieren verbalizar nada. O sea, se cierran como si fueran una concha, ¿no? Y no hay manera de sacarle palabras. Finalmente logran hablar con la madre, pero siguen, digamos, sintiendo que el mundo está totalmente en contra de ellas, ¿no? Es decir, es muy difícil la comunicación después de haber sufrido este tipo de agresiones, que sí las lacera para el resto de su vida si no se trata. efectivamente, y justo la psicología aquí corre un gran papel, pero también la psiquiatría, es decir, cómo se puede trabajar a través de intervenciones adecuadas este tipo de testimonios cuando existen, porque también tenemos otros dos problemas, uno de carácter del propio desarrollo cognitivo y otro de carácter legal. Por un lado, hay veces que incluso el recuerdo puede desaparecer. ¿Sí? Nos Fíjate. dice la ciencia forense que una niña, un niño que ha sufrido esta agresión, como propio mecanismo de defensa, bloquea y elimina el recuerdo. Es decir, su cuerpo no almacena la información como una forma de justo evitar un pensamiento que pueda ser lesivo al sano desarrollo. Desde Entonces, luego. muchas niñas y niños a veces hablan y pasa el tiempo cuando sus padres o tutores deciden denunciar y ya no lo recuerdan, ¿no? Ya no pueden reproducir el hecho y no es que hayan mentido, sino simplemente han eliminado el recuerdo como un propio mecanismo de defensa de su mente. Ese es un problema. El segundo problema que tenemos en el aspecto legal es que si bien es cierto, muchas legislaciones ahora establecen que no hay prescripción para delitos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes, o que este empieza a correr cuando la persona cumple la mayoría de edad. Sí. Otro problema es que no es así en todas las legislaciones y además es una regla que en muchos casos es reciente. Tenemos casos donde personas han denunciado a sus agresores sexuales que les agredieron siendo adolescentes y justo pasan muchos años hasta que lo pueden denunciar y la respuesta de la ley es
esto ya no se puede investigar. Esa es una de mis preguntas. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde el momento mismo en que se convirtieron en víctimas, consumaron este acto en contra de una niña o de un niño y que puedan presentar la denuncia para esperar un resultado, digamos, positivo hacia la víctima y condenatorio en contra del victimario? Ese es el tema. Realmente el problema de la prueba es, tú puedes presentar la denuncia, les digo, si los hechos ocurrieron, y esto varía de legislación en legislación, es decir, cada estado, cada entidad federativa de nuestro país tiene su propia normatividad y establece distintas reglas en torno a la prescripción. ¿Qué tal estamos en la Ciudad de México, por ejemplo? En la Ciudad de México, a partir del Código Penal del año 2000, la prescripción empieza a correr a partir de que la víctima cumple 18 años de edad. Esto es importante y estamos hablando que el delito de violación pues, tiene penas que pueden ir cuando se trata de una violación agravada, que es cuando ocurre con violencia o por alguna persona del círculo cercano de la víctima, la pena va una pena de 8 a 20 años, lo que implica es que la persona tendría hasta 14 años en caso de violación para denunciarla. El problema siempre será la evidencia, es decir, ¿cómo puedo yo establecer circunstancias de tiempo, modo, lugar en que ocurrieron? Sí. ¿Cómo pueden ser registrados los efectos psicológicos de mi persona? Y en todo caso, ¿cómo puedo establecer que dicha persona estuvo conmigo en determinado lugar, en determinado momento y que ocurrieron las circunstancias de la forma en la que yo les estoy narrando? Es decir, es difícil a veces establecer esto en cuando se trata de los llamados delitos de realización oculta. Lo que dice la ley es que el testimonio de la víctima tiene valor preponderante siempre que se acompañe con otra evidencia que lo corrobore. En este Imagínate tú si hay otra u otras víctimas de lo mismo, del mismo personaje. En este caso es lo que serían testigos del modus operandi, ¿no? Lo que nos dice también la ley es yo no puedo usar la llamada prueba de carácter, es decir, prueba que diga que la persona es mala, llamémosle de una forma. ¿Por qué? Porque no estoy juzgando a la persona por cómo es, sino por lo que hizo. En lo que puede ser, cuando ocurre un caso como el que tú comentas, puede establecer que hay un modus operandi de la persona y entonces establecer una forma de acción delictiva que se repitió como un patrón. Y el tema aquí es justo establecer este tipo de circunstancias, tratar de justo, hoy también la tecnología como es un riesgo, es de gran ayuda. Muchos de los casos hoy en día los resolvemos gracias a redes sociales, gracias a mensajería instantánea, es decir, siempre hay un WhatsApp, un mail, un mensaje que te ayuda a establecer una ruta y un hilo del cual puedes jalar en una investigación. Pues mira, yo te voy a pedir que estemos muy en contacto porque todavía hay muchas aristas, muchos caminos, ¿no? En relación a este tema en particular que te estoy mencionando. Te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado conmigo esta noche. Muchísimas gracias, Lolita. Y solo para finalizar, un par de consejos. Uno, siempre busquen asesoría. El sistema de justicia a veces es un monstruo terrible. Busquen quien les pueda acompañar. Y si conocen de un delito, traten de denunciarlo lo más pronto posible, porque mientras más pronto se denuncie, más oportunidades habrá de alcanzar la justicia. Te agradezco muchísimo. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.